Bueno, pues en esta noche vamos a meditar en el libro de Lucas. Ya casi terminamos el tiempo de predicaciones del libro de Lucas. La próxima semana vamos a terminar con un nacimiento. Hoy vamos a hablar del nacimiento de Juan el Bautista. El nacimiento grandioso, especial, maravilloso es el de Jesús. Pero tenemos un nacimiento antes del de Jesús. Y vamos a meditar en esta noche en el nacimiento de Juan el Bautista. Y si pueden, vamos a ponernos en pie para así meditar en las palabras del Señor. Y vamos a leer el libro de Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el 57 hasta el 66. Lucas capítulo 1 desde el 57 hasta el 66. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame como ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le querían llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían la guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Padre Santo, te damos las gracias que una vez más permite que nos reunamos como tu pueblo, como tu iglesia, para celebrar tu gloria. Padre, hemos cantado sobre tus maravillas, hemos cantado, Padre mío, sobre la gran esperanza de tu nacimiento. Y ahora, Padre, queremos que nos dirijas en el mensaje de esta hora al predicar, Padre Santo, el nacimiento de Juan el Bautista. Padre, te pido que abra nuestros corazones, que quite todo obstáculo, Padre Santo, y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pues, mis hermanos, cada nacimiento es como una oportunidad de ver algo grande. Si usted se imagina cuando usted nació, cuando sus hijos nacieron, fue un momento especial. Cada nacimiento trae esperanza, trae nueva vida. Y nosotros los notamos, mis hermanos, cuando pasa el invierno tan largo que nosotros tenemos. Después llega la primavera y comienzan las flores a nacer y el nacimiento da ese sentido de vida, de esperanza. Pues esta noche yo quiero hablar de este nacimiento de Juan el Bautista, porque es un nacimiento que trae esperanza, que trae vida. Hermanos, cada vez que nosotros nos levantamos en la mañana y podemos abrir nuestros ojos, tenemos que estar agradecidos porque Dios nos da la oportunidad de ver el nacer de un nuevo día. Y ese día nos trae esperanza, ese día nos trae gozo, porque Dios nos da esa oportunidad. Lamentablemente muchos no la ven, pero al nacer de cada día debemos ver la esperanza de Dios, la misericordia de Dios. Pues en este nacimiento de Juan el Bautista, yo quiero comenzar con el tiempo de Dios. Y nos dice el versículo 37, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Eso es bien importante, el tiempo exacto
cuando Dios quiere que pasen las cosas. El tiempo exacto cuando Dios quiere que se cumplan las cosas en tu vida. Nosotros nos desesperamos, lamentablemente, y no nos damos cuenta que hay un tiempo de Dios, y cuando ese tiempo es el tiempo más maravilloso. Hermanos, cuando usted está orando, Señor, dame tal cosa, dame un esposo, dame un trabajo, dame una familia, y Dios no te la da, pues sigue confiando porque llega el tiempo de Dios. Y cuando ese tiempo llega, ese tiempo glorioso de Dios, lo que Dios tiene para nosotros es lo mejor. Uno lamentablemente no quiere esperar el tiempo de Dios y a veces nosotros tratamos de forzar las cosas. Pero lo más hermoso es cuando usted espera el tiempo exacto de Dios. Hermanos, yo he visto la maravilla que Dios ha hecho, cómo Dios ha tocado corazones en el tiempo de Dios. Hermanos, en nuestras vidas también usted se ha agitado por algunas cosas y llega el tiempo, y cuando Dios tiene algo para ti, ese tiempo llega y es lo mejor. Pues lo mejor llegó para Elizabeth y Zacarías. Llegó el nacimiento de una esperanza, porque ellos no tenían ninguna esperanza de que iban a tener un hijo. Estaban viejos, como estudiamos anteriormente, y toda la gente quizás se burlaba de ellos porque no tenían hijos. Pero el tiempo de Dios llegó, porque es la promesa en el anuncio, ahora llega el cumplimiento. Llega el tiempo de Dios, y eso es lo más importante para nosotros como cristianos, esperar en ese tiempo de Dios. Miren lo que pasa cuando llega el tiempo de Dios. El versículo 58 nos dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. La alegría de los familiares, de los vecinos, porque Dios había mostrado misericordia. Esto es maravilloso cuando llega el tiempo de Dios, mis hermanos, ya bien sea para conseguir un trabajo, para conseguir una esposa, para conseguir lo que sea. Usted ora, espera el tiempo de Dios, porque cuando llega ese tiempo, mis hermanos, la gente a su alrededor se regocija, porque ve cómo Dios ha tenido misericordia. Entonces, espera ese tiempo de Dios, porque cuando ese tiempo llega, entonces la gente puede ver lo que Dios está haciendo, la misericordia de Dios. Por ejemplo, un hermano me decía: bueno, pastor, miren, yo estaba orando por un trabajo por mucho tiempo y me hicieron la vida difícil, no me lo dieron, pero después un tiempo llegó. Y cuando ese trabajo llegó a esta persona, él fue de bendición, porque era el trabajo que Dios le había concedido. Muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos desesperamos: ay Señor, yo no he conseguido esto, estoy incómodo porque no puedo conseguir las cosas que yo quiero. Pero mire, cuando es de Dios, nadie se lo quita. A veces usted pasa por momentos difíciles en su vida, pero siempre recuerde algo importante, que cuando Dios está en el asunto, entonces usted trae gracia, usted trae alegría. Esto es lo que pasa aquí. Esos vecinos, esos parientes que antes pues quizás se burlaban de estos viejitos cuando van a tener hijos, ahora ya están contentos de ver que Dios le había bendecido, había contestado su oración y llegaba el cumplimiento, porque hermanos, pasaron, imagínense, como 9 meses cuando el ángel llegó. Y ahora llega el momento, nace el niño, y hermanos, ustedes saben lo que pasa, ¿no? Esperar, las madres que saben que cargan sus hijos, esperar esos 9 meses no es nada fácil, y hay que pasar por un proceso, ¿verdad?, complicado. Las madres que han tenido hijos, esos 9 meses, sin embargo llega el momento, ¿verdad? Y ese niño bello nace, esa niña preciosa nace, y eso le da una alegría tan grande que usted se encanta de esperar los 9 meses. Aunque después que crezcan usted cambia de opinión, ¿verdad? Pero en ese tiempo, esos 9 meses, usted pasa por tanto sosiego.
pero llega el tiempo y usted se regocija con lo que Dios ha dado. Ahora, llega el tiempo, está el tiempo de Dios, está la alegría de los parientes, de las familias. Entonces, en la costumbre judía, después de 8 días, tenía que circuncidar al niño. Y es un proceso de la cultura judía, es como una señal de un pacto que hacen en la cultura y circuncidan al niño. Pero llegaba el tiempo de ponerle un nombre. Y le decían, pero ¿cómo le vamos a llamar? Vamos a llamar Zacarías, porque así se llama su padre. Un nombre que era de costumbre. Llamarle a su hijo, a su primer hijo, el nombre de su padre. Eso era común. Yo no sé si eso pasa en sus culturas, pero en mi caso, nosotros tenemos, mi papá, un caso para nosotros un poco particular y peculiar. Mi papá se llamaba Pedro, le puso a mi hermano Pedro, y después mi hermano Pedro le puso a su hijo Pedro. Entonces, mi esposa, su papá se llamaba Pedro, Peter en inglés, le puso a su hijo Peter en inglés y ese le puso a su hijo Peter también en inglés. O sea, todos Pedro, porque era una tradición, era una costumbre. Y aquí ellos querían seguir esa misma costumbre de ponerle al niño que iban a ser Zacarías. Chicos, ¿recuerdan que el nombre de Zacarías significa Jehová recuerda? Y querían ponerle Zacarías porque era un sacerdote, esa era la costumbre. Pero su esposa, Elizabeth, dice, no se debe llamar Zacarías, se debe llamar Juan. Se llamará Juan. Imagínense, mis hermanos. Y la gente está diciendo, pero ¿cómo es posible? No hay nadie en tu familia que se llame Juan. ¿Cómo tú le vas a poner Juan a este niño que ha nacido? Debe ser Zacarías, que pueda representar la familia. La costumbre, hay que seguir la costumbre. Pero lo maravilloso de Elizabeth es que ella está siguiendo a Dios. Ella ya había confirmado con su esposo lo que el ángel le había dicho, que el niño se debería llamar Juan. Y a pesar de que toda la comunidad, la familia decían que se tiene que llamar Zacarías, ella siguió firme diciendo no, se debe de llamar Juan, porque eso fue lo que yo entendí del Señor, eso fue lo que yo comprendí con Zacarías. Pero miren, eso es un punto bien importante. Mucha gente quiere seguir ciertas costumbres en vez de seguir la voz del Señor. Usted va a encontrar muchas personas que le dicen a usted, Dios me dijo que tiene que hacer tal o cual cosa. Y usted va a encontrar mucho entre el mundo cristiano. Le van a decir, Dios me habló y me dijo que tienes que hacer tal o cual cosa. O es la costumbre de hacer tal o cual cosa. Lo que yo quiero que aprendamos de este episodio de Elizabeth es cómo su corazón está tan dedicado al Señor que ella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Hermanos, cuando nosotros estamos en esa relación con el Señor nos habla y nadie tiene por ahí decirnos, alta de tal cosa, porque usted está en esa comunión con el Señor. Y aquí Elizabeth demostraba esa comunión con Dios. Y como tenía esa comunión con Dios, Dios le había hablado y ella había comprendido que el nombre debería de ser Juan. Juan. Y hermanos, mucha gente dice, es que el Señor me habla. No, el Señor habla individualmente cuando tú estés en esa comunión a través de la Biblia. Tú lees la palabra del Señor y Dios te va a hablar. Nadie tiene que controlar tu vida diciéndote lo que tienes que hacer. Tú tienes que ser una persona firme y esa firmeza viene teniendo una relación con el Señor y orando y buscando al Señor, que cuando el Señor te habla, ya tú sabes que Dios te ha hablado. Entonces aquí vemos a una Elizabeth con un corazón firme, pero la gente
y eso es la costumbre, dice, bueno, esta es la mujer, ¿para qué vamos a escucharle a esta esposa? Vamos a preguntarle al hombre de la casa, porque el hombre de la casa sí sabe, ¿verdad? Porque así es, mi hermano, así es la cuestión. Esa es la cultura, y dice, bueno, esta mujer no sabe nada. Tenemos que preguntarle a quien realmente sabe, que es el hombre, que es el sacerdote Zacarías. Entonces van al sacerdote Zacarías. Recuerdan que el sacerdote ya no podía hablar, quedó mudo por su incredulidad. Y ahora la mujer era la que podía hablar. Entonces fueron a donde Zacarías. El hombre estaba mudo, quizá ni escuchaba muy bien. Y le preguntaron, mira, este niño que ha nacido, estamos en el proceso de circuncisión, tu esposa dice que se debe llamar Juan. Tu esposa dice esto. Pero es bien interesante que, y esto, hermanos, yo quiero que aprendamos la importancia de la unidad en familia, ¿verdad? Eso siempre yo comentaba con mi esposa, porque usted sabe cómo son los hijos. Ellos les gustan tomar el lado de un padre, ¿verdad?, para tratar de convencer al otro. Y si los padres no están en unísono y no están de acuerdo, entonces los hijos engañan a los padres. Si el papá, yo recuerdo que mi papá decía, cuando mi papá decía una cosa, mi mamá la apoyaba, cuando mi mamá decía una cosa, mi papá estaba allí. Entonces, si no hay ese tipo de apoyo, pues los niños, ¿verdad?, tienen la sabiduría de engañar. Entonces yo quiero que aprendamos algo aquí, que es la importancia de esa unión, de ese acuerdo entre pareja. Y aquí entonces van donde Zacarías y le dicen, pero ¿cómo es que se tiene que llamar el niño? Zacarías no podía hablar, Zacarías estaba mudo por su desobediencia, por su incredulidad. Entonces él escribe el nombre de Juan. Y lo interesante es, no tan solo que apoya o sostiene la respuesta de Elizabeth, pero la hace más concreta. Él dice, el niño, yo quiero que presten atención en el tiempo, el niño se llama Juan. La mujer dijo, Elizabeth dijo, el niño se llamará Juan, pero este hombre tiene una confesión más plena. El niño se llama Juan, lo escribió porque no podía hablar. Y una vez que Zacarías hizo ese acto, entonces se abrió para él sus labios porque era mudo. Por 9 meses no podía hablar. Pero cuando confirmó lo que Dios ya le había dicho a través del ángel, a través de ese ángel que le dijo, el niño se llamará Juan, y confirmó exactamente lo que Elizabeth había dicho. Se abrieron los labios. Hermanos, eso es maravilloso cuando nosotros estamos unánimes compartiendo la palabra del Señor. La Biblia nos dice que donde están 2 o 3 allí está, pero la idea es el poder de la unidad, de pensar la misma cosa. Como nos dice el apóstol Pablo, tengan el mismo sentir, piensen la misma cosa. Y aquí ese poder de unidad entre Elizabeth y Zacarías nos lleva a esa liberación de Zacarías. Ya él puede hablar ahora, ya recibió su voz que antes no tenía. Pero algo pasó grande después de que hablase, confirmara que se iba a llamar Juan. Y ahora viene la parte para el pueblo. Hermanos, y eso es un testimonio de lo que pasa cuando nosotros estamos unánimes, cuando estamos de acuerdo en las cosas del Señor. Miren lo que pasa con la gente. Nos dice que él se debe llamar Juan. Dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Él comenzó a bendecir a Dios porque Dios había cumplido esa promesa que le había hecho. Pero fíjense lo que pasa. La gente alrededor, y se llenaron de temor todos los vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Hermanos,
cuando la gente nos ve proclamando el nombre del Señor juntos, cuando voy a decir, entre aquellos que están casados, cuando los hijos pueden ver ese amor recíproco, cuando la gente puede ver que nosotros estamos conscientes, unidos, en armonía, pues mire lo que pasa. La gente comienza a llenarse de temor, un temor por la gran unidad del pueblo de Dios, la gran unidad que pasa con aquellos que le buscan. Y la gente comenzó entonces a proclamar, a divulgar todas estas cosas, la maravilla de que Dios había dado este niño a una pareja que ya no podían tener hijos, pero la mayoría de proclamar el Evangelio unidos, estar unidos en el mismo sentir de lo que Dios ya les había dicho. Hermanos, y cuando la iglesia hace algo así, que todos proclamamos el nombre de Jesús, que todos estamos unidos, cuando eso pasa, entonces la gente se llena de asombro, se llena de temor. Y finalmente, lo que nos dice aquí, todos los que oían estas cosas guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Esta última parte, guardando en su corazón. Guardando en su corazón. Yo quiero que nosotros meditemos en esta última palabra, porque mis hermanos, lo importante de guardar en nuestro corazón las palabras del Señor. La Biblia nos dice en Proverbio 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí nos está diciendo, ellos guardaban todo en su corazón, porque lo que estaban haciendo es que ese mensaje le daba una inspiración. Y la pregunta es, ¿qué estamos nosotros guardando en nuestros corazones cada día? Hermanos, cada día que nace el día tenemos algo que guardar en nuestros corazones. Dios hace la maravilla de la vida, así como hizo con Juan de un nuevo día. Estamos guardando en nuestros corazones la poderosa palabra del Señor. Está Jesucristo llenando nuestros corazones de tal manera que guardamos lo que Él nos dice. Hermanos, nuestras vidas son diferentes, se convierten totalmente en algo diferente cuando en nuestro corazón guardamos la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos ver las grandes cosas que Él hace. ¿Qué estás tú guardando en tu corazón en estos momentos? Hermanos, ustedes ven la maravilla que hizo Dios con Juan, con Elizabeth y con Zacarías, dándole el niño a Juan, un profeta. Y este profeta nos dice aquí que la mano del Señor estaba en él, un niño bendecido. Todo eso, si ustedes se dan cuenta, es para dar testimonio de la grandeza y de la gloria de Dios. Eso es todo, mis hermanos. El relato no es para que Zacarías y Elizabeth se sientan, no, es para que Dios sea glorificado, para que la gente pueda ver la grandeza de Dios. Y aquí nos dice que en la primera parte, en el versículo 57, 58, y la gente estaba con alegría por la misericordia de Dios. Y ahora la gente estaba guardando en su corazón el mensaje glorioso de Dios. Hermanos, cuando guardamos en nuestros corazones el glorioso mensaje de Dios, de lo que Él ha hecho, de lo que Él continúa haciendo, hermanos, es tan importante cuando guardamos. Entonces nosotros podemos ver esa gloria de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que examines tu corazón y te preguntes, ¿qué estás tú guardando? Dios da el nacimiento de este profeta, la maravilla del nacimiento. Pero fíjese cómo termina esta maravilla diciendo, guardando en su corazón el mensaje de vida eterna.
Ellos se lo estaban guardando en su corazón y Dios quiere que tú hoy guardes en tu corazón el mensaje de vida eterna. Hermanos, tu corazón es tan importante. Así que tienes que decirle, Señor, ven a mi corazón. Guarda en tu corazón a Jesucristo y tú vas a ver que la vida va a ser diferente. Aquí nos dice que tú vas a ver la grandeza de Dios. Y ellos se preguntaban, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. La mano del Señor está con nosotros cada vez que guardamos la palabra en nuestros corazones. Aquí está, mis hermanos, el nacimiento. Comienza con el tiempo, un tiempo exacto, la alegría de la gente, la firmeza de Elizabeth en contestar de acuerdo a la voluntad del Señor, y la firmeza de también Zacarías de confirmar lo que Elizabeth había dicho, y eso trae temor a todo el pueblo, y el pueblo comienza a guardar las cosas en sus corazones. Hermanos, que en este año nosotros podamos aprender a guardar en nuestros corazones las grandes cosas que Dios ha hecho. Que meditemos en eso, mis hermanos. Entonces vamos a ver cómo a su tiempo Dios va a obrar, la gente se va a maravillar, almas van a venir a los pies de Jesucristo. Que Dios nos ayude con todo nuestro corazón a buscarle, a entregarnos a Él, porque Él dejó todo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y en este tiempo de confusión, en este tiempo en el cual hay mucha incertidumbre, es el mismo Jesús de ayer, de hoy y por siempre. Él quiere que le busquemos, porque Él vino a morir por nuestros pecados. Dejó su trono, su corona, para morir por nuestros pecados. Así que aprendamos a guardar en nuestros corazones las maravillas que Dios hace para con nosotros. Y en esta noche yo quiero orar para que tú comprendas lo importante que es vivir en el tiempo de Dios, guardar las cosas que Él nos manda, ser firme en buscarle, porque entonces, como dice Él, el Señor estará con nosotros y nos va a guiar. Oremos. Padre amado, qué relato tan maravilloso, el cual tú nos dices, Padre Santo, que un nacimiento, tú muestras la esperanza, Padre mío, de vida eterna, una oportunidad para ver tu gloria, una oportunidad para cumplir con tu voluntad. Y en esta noche, Padre mío, tú sabes que batallamos en esperar tu tiempo, batallamos en confiar en ti, batallamos en buscarte. Pero te ruego, Padre mío, que en esta noche podamos dar nuestros corazones a ti. Oh Padre mío, aquí hay personas que están en diferentes niveles, diferentes necesidades. Tú eres el Dios que suples. Y han llegado en esta noche, Padre mío, buscando una respuesta a sus diferentes desafíos. Oh Padre mío, te pido que llenes sus corazones de tu presencia, que llenes tu corazón con tu santa palabra, con tu santo espíritu. Te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.